El diagrama de enterramiento se construye con información del modelo geológico integrada adecuadamente en el diagrama de Wheeler, como una sucesión de eventos en el dominio del tiempo geológico. En la cuenca sedimentaria se necesita caracterizar lo que observamos en un afloramiento o pozo, o que pudiéramos interpretar existe o existió en un momento y fue removido. Es decir, necesitamos especificar la columna estratigráfica con los espesores o profundidades a los topes o cimas de los estratos y sus edades y litologías. Y necesitamos especificar los saltos en la continuidad del tiempo geológico, es decir, los periodos en el tiempo geológico que no están representados por estratos actualmente. Estos periodos pudieran corresponder a un tiempo de no depositación de sedimentos en ese sitio o región, o a estratos que anteriormente estaban representados por depósitos que fueron eventualmente erosionados durante eventos de levantamiento. El proceso requiere, primero, tener los datos de profundidad de sus edades en las tablas, en parte el resultado de la elaboración del diagrama de Wheeler. Luego seleccionar una escala adecuada para las profundidades y edades correspondiente con los rangos de profundidades y edades de los estratos y eventos. Dibujar el pozo con las capas y profundidades a un lado del eje de la SI. Empezar con la base de la capa más joven, de modo de dibujar una línea recta entre la edad en la base de la capa y la profundidad de la base en tiempo cero o edad actual, que corresponde a su profundidad en el pozo. Dibujar el espesor de la capa B perpendicular al eje de las X, en el punto correspondiente a la edad de su tope, 10 millones de años. Ahora, unimos con una línea recta la base de la capa B con su edad de sedimentación en el eje X, 15 millones de años. Lo que estamos haciendo es repetir el mismo procedimiento que hemos seguido con la capa A, ahora en este caso con la capa B. Este proceso se repite para las capas más profundas por debajo de la capa B si éstas existieran. Unir la base de la capa B, representada a 10 millones de años, con la base de la capa B, representada a 0 millones de años, o tiempo presente, la línea 3, lo cual es equivalente a una línea paralela a la línea 1. La línea 1 representa la tasa de sedimentación de la capa A. La línea 3 representa la tasa de subsidencia de la capa B en el intervalo entre 10 millones de años y 0 millones de años. La línea 2, representando la tasa de sedimentación de la capa B, tiene una inclinación mayor, significando una tasa de sedimentación mayor que la tasa de sedimentación de A, representada por la línea 1. Un hiatus se representa uniendo con una línea recta la edad del comienzo del evento y el final del evento. No hay sedimentación durante este periodo de tiempo, es decir, entre 20 millones de años y 15 millones de años. Para la representación del proceso de erosión hay tres pares de puntos X y, pares edad-profundidad, que son fundamentales, y son la edad del comienzo de la sedimentación del depósito y su profundidad, que es 0. El otro es la edad del final de la sedimentación del depósito y su profundidad, que corresponde al espesor del depósito. Y finalmente la edad del final de la erosión y su profundidad, que es 0, al estar totalmente erosionado. Siguiendo el mismo proceso utilizado con las formaciones, se traza una línea perpendicular al eje X a la edad del final del depósito. Se representa el espesor del depósito sobre esta línea y luego se traza una línea conectando la base de la línea, representando el fondo del depósito, con su edad, que es 20 millones de años. Se traza otra línea desde ese punto en la base del depósito con la edad de la finalización de la erosión, a 15 millones de años, que representa el punto cuando ya todo el depósito se ha erosionado completamente. C es una formación calcárea depositada entre 25 y 20 millones de años. Para representar el proceso en 20 millones de años se traza una recta perpendicular al eje X
donde se limita el espesor de C de 500 metros. Se une el punto en el par 25,0 con el punto 20,500 como se ha representado en todos los procesos de sedimentación de estrato o depósito. En este caso del hiatus, desde el punto 20,500, edad 20, profundidad 500, una recta paralela al eje X hasta el punto 15,500, interpretándose que la base de C no cambia en profundidad durante el hiatus. En el caso de erosión, igualmente tenemos C, la formación calcárea depositada entre 25 y 20 millones de años. Así, en 20 millones de años se traza una recta perpendicular al eje X, limitando el espesor de C, que es 500 metros. Se une el punto 25,0 con el punto 20,500. En este caso de erosión, desde el punto 20,500 se traza una recta hasta el punto 17,500, que está por debajo del depósito, hasta la base de la capa C, que es equivalente a una línea paralela a la línea que representa la sedimentación del depósito en el periodo entre 20 millones de años y 17 millones de años. El punto 17,500 representa la base de la capa C, a una profundidad que depende del espesor del depósito por encima, el cual ha sido interpretado en el análisis del modelo geológico, en este caso de 1000 metros, y que es posteriormente erosionado entre 17 y 15 millones de años. Para representarlo, desde este punto 17,500 se traza una línea hasta el punto 15,500. Luego, para completar el diagrama, una línea uniendo 15,500 con 10,3000 y finalmente 10,3000 con 0,4000. Es equivalente a trazar líneas paralelas a las líneas en el diagrama anteriormente trazadas. Empezamos trazando las escalas del eje de las edades X y de la escala de las profundidades y a una escala adecuada dependiendo de los datos que tenemos. Entonces trazamos ambos ejes de las X, de las Y. Si sabemos que las edades llegan hasta 25, o sea que adecuadamente esto puede ser 10, esto puede ser 20 y tenemos 25 acá. Acá tendríamos 15 y 5 y para el eje en profundidad serían 1000, 2000, 3000 y 4000 metros. A continuación trazamos perpendiculares al eje de las X para las edades que corresponden a eventos en el diagrama de enterramiento. Entonces tenemos para 10, aquí estos van a ser realmente líneas guía. Tenemos 15, tenemos 20, tenemos una edad por aquí intermedia que es de 17 también, y la última 25 que probablemente no la necesitamos, pero vamos a hacerlo. A continuación vamos a analizar por un momento los datos que vamos a utilizar, que son principalmente los espesores. Entonces tenemos el espesor de la primera capa que termina en 0, termina en 0 millones de años, y en este sitio es que vamos a dibujar este espesor. Luego está el de la capa B, que es 2500, que termina, su edad final es 10 millones de años, y allí vamos a representar este espesor. Igualmente para la capa C, 500, y vamos a representar este espesor. Y además de eso tenemos un depósito que tiene un espesor erosionado de 1000 y que termina en 17 millones de años.
Entonces, para la primera capa, la capa A, si tenemos un espesor que termina en 1000, esto es la A aquí. Luego la capa B, su espesor es 2500, termina en 10. Tenemos 2500 que corresponde a un punto por acá, vamos a marcarlo. Entonces su espesor es este. Sí, lo que nos interesa son estos puntos finales. Luego la capa C, que termina en 20 millones, tiene un espesor de 3500, perdón, de 500. Entonces 500 está por acá. Capa C termina en 20, entonces tiene este punto de aquí. Y luego el depósito, que tiene 1000 metros y termina en 17, que es este de acá. Es decir, para 1000 tenemos entonces este punto aquí. Entonces ahora, con los puntos que hemos determinado, vamos a unirlos con su edad de sedimentación. Si en el caso de la capa A, este punto que está representando el espesor, lo vamos a unir con su edad de sedimentación, que es de 10 millones de años, de acuerdo a la tabla. Entonces esta recta va a representar su enterramiento. Luego este punto, que corresponde al B, lo vamos a unir con su edad de sedimentación, que es 15 millones de años. Siempre nos estamos fijando en la tabla de datos para saber dónde vamos con cada recta. Luego el punto C, que es este de 20 millones de años y empieza en 25. Y no olvidemos el depósito, que empieza en 20 millones de años y termina en 17. Se va a hacer esta recta. Entonces veamos qué es lo que hemos hecho. Es decir, primero tenemos la capa del tope, que es la capa A, que su tope es a 0 y su base está en 1000. Entonces tenemos el tope de la capa B, que corresponde a la base de la capa A. ¿Y dónde va a estar la base de la capa B? Va a corresponder a un punto que, sumado a estos 1000 con su espesor, que es de 2500, va a ser entonces aquí en 3500. Esto va a corresponder a la base de la capa B. Ahora, ¿dónde está este punto en el diagrama? Va a corresponder a este punto que habíamos colocado aquí, que entonces ahora vamos a trazar una recta entre este punto y este punto, que es lo mismo que haber trazado una paralela con la línea correspondiente a la base de A. Luego, antes de esto, tenemos un evento de erosión donde hemos puesto el depósito y sabemos que la erosión termina en 15, es decir, que este depósito que estaba sedimentando en esta dirección se va a levantar ahora de aquí hasta 15 millones de años y va a estar representado por esta recta, es decir, que acá se está levantando. ¿Y qué va a pasar con la caliza de la capa C, que llegó por debajo de este sedimento? Es decir, va a seguir por debajo de este sedimento y es lo mismo que trazáramos una paralela a este punto por debajo de esto. Es decir, que es lo mismo que poner acá el espesor de 500 de la capa C. Entonces esta es la capa C aquí, que me viene. Este es el depósito y la erosión. Y luego, ¿qué va a pasar con esto? Se va a levantar con este depósito hasta 15 millones de años. Es decir, y va a seguir entonces una línea paralela a levantamiento. Entonces la trazamos acá. Esta C, entonces ahora va a estar casi que aflorando, porque todo el depósito se erosionó. Y posteriormente
después que deposita la capa B o al mismo tiempo, porque esta es la capa B que empezó a depositar acá, entonces esto va a continuar por debajo en paralelo hasta este punto de aquí. Hasta este punto, y luego que va a ser en paralelo hasta su posición final, que está a 4000 metros de profundidad y que es equivalente a haber trazado una paralela a este punto de aquí. Entonces esto representa los 500 metros de espesor y esto sería la base de la capa C. Entonces esta es la capa C, la estoy destacando aquí con color, y entre B y C, ¿qué tenemos? Si seguimos el diagrama, conseguimos que está este evento erosivo, el depósito, y aquí empieza C. Es decir, que entre B y C, en este punto, hay un evento de erosión, hay una discordancia. Y por encima tenemos el depósito con su erosión, B y finalmente A. La construcción del diagrama de enterramiento o soterramiento finaliza de esta forma. En resumen, para cada edad correspondiente a la edad en el tope de cada formación o depósito, se ha representado el espesor en líneas perpendiculares al eje X y se han unido los puntos con la edad de la sedimentación de la base de las formaciones o eventos. Posteriormente se han trazado líneas paralelas avanzando desde las formaciones más jóvenes hacia las formaciones de más edad. En los eventos erosivos se han representado los levantamientos en la forma anteriormente indicada. Veremos posteriormente cómo las temperaturas a las cuales los estratos han sido sometidos van a depender de estas variaciones de profundidad hasta ahora analizadas, pero también de las propiedades térmicas de la roca y del flujo del calor en la cuenca,